Y ahí sí. Oh, que estoy chascona. Ya, vamos a comenzar. El control la próxima semana es el próximo viernes, ¿ya? Nosotros la próxima semana partimos con las clases presenciales. Yo ya les mandé el anuncio, ¿cierto? Si me pueden confirmar eso. ¿De qué cosa, profe? No lo escuché bien, lo último. Mandé el anuncio ya con las salas de la próxima semana, ¿cierto? No, a mí no me ha llegado nada. A mí tampoco, profe. No, parece que se lo mandé. Que como no me borraron los ramos anteriores, parece que se los mandé a los dedos del semestre pasado. Voy a revisar. Que estoy desordenada en este curso. Todavía no cargo, voy cargando las clases de a una. Y esa ya la hice. A ver.
Ya, ahí sí, perdón. Ya. Comenzamos entonces, ahora sí, perdón la demora. Voy a cargar las clases, no he cargado todas las clases, parece. Ya, vamos a revisar hoy día entonces ecuaciones diferenciales exactas. Ya, una ecuación diferencial exacta se escribe de la forma que está acá, ¿sí? Se escribe de esa manera. Una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Tiene dos funciones características, una es la función m y la otra es la función n. ¿Ya? M es la función que está acompañada a la derivada de la variable independiente. Y n es la función que acompaña la derivada de la variable dependiente. ¿Sí? No quiere decir que si la ecuación diferencial está escrita de esta manera, sí o sí tenga que ser exacta. ¿Cuándo una definición diferencial, una ecuación diferencial es exacta? Una ecuación diferencial va a ser exacta si existe una función f, ¿ya? Tal que la derivada de esa función con respecto a x sea igual a m. Esta es una derivada parcial, no la hemos visto todavía en cálculo vectorial, pero ya la vamos a ver. Esa es la derivada parcial de f con respecto a x. No es que sea una letra distinta, ¿ya? Entonces esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Por ahora vamos a entender que cuando quiero calcular la derivada parcial de f con respecto a x, entonces la variable y permanece constante. Ya. Mientras que la de acá es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces, esta es la derivada parcial de f con respecto a y. Cuando calculo la derivada parcial de f con respecto a y, tengo que suponer que en este caso la variable x es una constante. ¿Ya? Notar que la función f de x, y es una función de dos variables. ¿Ya? Funciones que estudiaremos en profundidad, como les decía, en cálculo vectorial. Por ahora, si bien no hemos estudiado en profundidad este tipo de funciones, las vamos a utilizar. Entonces, una ecuación diferencial se dice exacta si existe una función f tal que la derivada parcial de esa función con respecto a x sea m, la función que acompaña al de x, y la derivada parcial de f con respecto a y sea n, que es la función que acompaña al de y. Ok, antes de avanzar, voy a tomar este y vamos a identificar algunas cosas. En esa ecuación diferencial, ¿cuál es la función m? ¿Cuál es la función m en este caso? 2x cuadrado más 2x 1. cuadrado más 1. 2x y cuadrado más 1. Eso es. ¿Ya? Porque es la que acompaña el de x a la derivada de la variable independiente. Y n de x, y va a ser igual a 2x cuadrado y. ¿Ya? Entonces, una ecuación diferencial va a ser exacta si existe la f tal que pasen estas dos cosas. Tienen que pasar ambas situaciones. En ese caso, entonces uno está hablando de ecuaciones diferenciales exactas. No necesariamente cuando está escrita de esta manera, sino que tiene que pasar lo que ya les mencionaba. Entonces, ¿por qué necesito que exista esta función f? ¿Ya? Porque si la función
consideremos que la función f, ¿sí? Z igual a f de x, y, es una función de dos variables, con primeras derivadas parciales continuas en una región D. Entonces, de cierta manera, la derivada total de la función, ¿ya? Va a ser este de x, de z. Este de acá, de cierta manera, lo vamos a considerar por ahora como la derivada total de la función f. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si la función es constante, la derivada de una constante, ¿cuál es? ¿Cuál es la Cero. derivada de una constante, chicos y chicas? 0. 0, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si la z es constante, aquí me va a quedar 0. ¿Ya? Y este va a ser el m, mientras que este va a ser el n. Entonces, lo que yo necesito, ¿sí? Y el objetivo de resolver ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí? Va a ser, primero, encontrar esta función f que satisface las dos condiciones. Entonces yo encuentro esta función f, pero la función no es la solución, ¿ya? Entonces la solución es f de x, y igual a 0, ¿ya? O sea, la función que encontré la tengo que igualar a una constante. Veamos acá un ejemplo. Tengo la función f de x, y, que es igual a x cuadrado y cuadrado más x. ¿Ya? Notar que esa ecuación satisface esta ecuación diferencial. ¿Por qué satisface esta ecuación diferencial? Porque en esta función, si yo derivo con respecto a x, ¿ya? Recuerden que cuando derivamos con respecto a x tenemos que suponer que la variable y es constante. Yo voy a borrar estos para ir haciéndolos yo. Entonces, me va a quedar la derivada de f con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado más x. Estoy derivando toda la función f. Eso es lo mismo que la derivada con respecto a x de x cuadrado, y aquí me equivoqué. Ese es un por. Ya no debería ser como... Entonces esto es la derivada de x cuadrado y cuadrado más la derivada con respecto a x de la variable x. Si yo considero el y como una constante, ¿cuál es la derivada de lo que yo acabo de marcar en rojo, Jesús? Profe, le escucho muy cortado, que estoy en la U y estoy con internet del teléfono. Ya, Jesús, pero conéctate al wifi de la universidad, o ándate a una sala de Que no computación. puedo, todavía no puedo. ¿En qué Ya. parte de la universidad está ahí? Estoy acá en el auditorio. Sube, está en el auditorio que está en el ¿Ya? ¿Al edificio cuarto C, piso? Sí, ¿sí? Ya, sí, sube entonces al cuarto piso y entra a la ya, 404, ¿sí? ya, Y prende el computador que está al fondo al fondo a la izquierda. Y ahí vais a tener internet bueno, ya, profe. ¿ya? Ya, profe. Al tiro me conecto. Sí. Perdón. Ya, por mientras, Diego, ¿cuál es la derivada de lo que acabo de marcar en rojo? Hay que hacer reglas de la cadena, de la No, multiplicación. no, porque tengo que derivar eso con respecto a x, ¿sí? Pero la y la considero constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Ah, ya. Sí, 2x. 2x. ¿Y cuál es la derivada de 4x cuadrado? No sé. Raíz de 2x cuadrado.
2x raíz de 2x. O sea, 2 raíz de 2x. Ya. Y si el i lo consideras constante, ¿cuál es la derivada de todo lo que te acabo de marcar en rojo? 2 raíz de 2x y No, por lo que te cuadrado. marqué en rojo ya no hay ninguna raíz de 2. ¿No? 2x y cuadrado. Perfecto, ¿cierto? Sería Sí. 2x y cuadrado, porque estoy considerando, muy bien David también, que el i es constante, más y la derivada de x, que es 1. Perfecto, entonces coincide que la derivada de de f con respecto a x, es el m. Tiene que pasar eso. Ya, si yo le quiero derivar, voy a hacerlo aquí, perdón, la derivada de f con respecto a y, entonces quiero derivar con respecto a y, x cuadrado y cuadrado más x. ¿Cuál es la derivada de eso? Si ahora estoy derivando con respecto a y, tengo que pensar que el x es constante, así que ¿cuál sería la derivada de eso? 2y x cuadrado. ¿Cuál? 2y x cuadrado. 2x cuadrado, perfecto. El x no aparece, porque la derivada de una constante que está sumando es 0. ¿Ya? Y nuevamente va a suceder que ahora esto coincide con el n. Cuando pase eso, entonces una ecuación diferencial es exacta. Ahora, es difícil comprobar que una ecuación diferencial es exacta con esta definición, porque uno dice, profe, pero si existe la función, yo derivo y veo si es exacta, pero ¿cómo voy a saber si existe? Y si sé que existe, ¿cómo voy a encontrar la función? Entonces esta no es la manera más rápida de ver si una ecuación diferencial es exacta. Ahora, además, la función f, como bien dice acá, no es la solución. La solución es cuando yo igualo la función f a una constante. Entonces, hay una manera más fácil de ver si una ecuación diferencial es exacta, sí o no. Y esa manera más fácil es calcular estas derivadas y compararlas. Si son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Si no son iguales, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Veamos un ejemplo. Yo sé que está hecho, pero lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la función m en este caso, Manuel? ¿Cuál es el m de x, y? El M ¿Sí? sería el 1 más Euler elevado a X por Y más X por Euler elevado a X y por Y. Perfecto. Y el n, en este caso, sería x, Euler x más 2. Entonces, para saber si es exacto, yo tengo que calcular esas derivadas. Entonces, comprobemos que n de x, y, o sea, que la derivada, perdón, de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Ya, ¿cuál es la derivada de m con respecto a y? Entonces tengo que derivar con respecto a y 1 más Euler xy más x Euler xy. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuánto me da esta derivada ahora, Guillermo? Tengo que derivar con respecto a y, ¿sí? Pensando que el x es constante. Ya, pues Guillermo, concéntrate. Yo te voy a ayudar con esta, pero la otra la vayas a hacer tú. Entonces, tengo que separar la derivada en suma. Y me queda la derivada de 1 más la derivada con respecto a y de Euler xy más la derivada con respecto a y de x Euler xy. ¿Sí?
Después, esta derivada es 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces queda, acá, esto es constante. Lo estoy suponiendo como constante, así que puede salir de la derivada. Y lo mismo acá. Este es constante, así que lo puedo sacar de la derivada. Y me va a quedar Euler X por la derivada de y con respecto a y, que es 1. Más X, Euler X, por la derivada de y, que es 1. Así que me queda Euler X más X Euler X. Esa sería la derivada de m con respecto a y. ¿Ya? Si quiero calcular ahora la derivada de n con respecto a x, entonces tengo que hacer x Euler X más 2. ¿Cuánto da esa derivada entonces? Ahí no puede factorizar. Sí, perfectamente podría decir que esto es Euler X 1 más X. ¿Sí? ¿Cuánto da la derivada de esto ahora? ¿Cómo derivo X Euler X más 2? Ya, Guillermo, ¿cómo derivo eso? Diego, te escuché, como que vi que activaste el Sí. micrófono, pero no te escuché. Sí, queda. Primero se deriva la x y queda e a la x. Y después se deriva la e a la x y queda x más x e a la x, Ya, creo. el 2 desaparece porque la derivada de 2 es 0, ¿cierto? Sí, pues. Sí. Ya, después acá es regla del producto, Sí. ¿sí? Entonces, como bien decía el Guillermo, la derivada del x, que 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del x, que es Euler X. Mm. Sí. ¿Ya? Entonces, fíjense que la derivada de m con respecto a y, perdón, es igual a la derivada de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Uy, no sé qué hice. Ahí. Ya. Ahí sí, Guillermo. Profe, ¿por qué era exacta? Porque la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Si esas dos derivadas son iguales, entonces es exacta. Esta es una manera más fácil de ver que es exacta, que era la que está aquí en la proposición. ¿Sí? Profe, ¿cómo se comprobaba el M? ¿Cómo se encontraba el M? El m es el que acompaña a el de x, que sería este de acá. Ah, ya, el de X. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Y el n es el que acompaña el de y. Perdimos al Guillermo. Ya. El resto, Jesús, ¿lograste conectarte arriba? Acá estoy, profe, ahora sí pude. Ya, perfecto. Ese internet es más estable. Sí. Ya, continuamos entonces. Una vez que yo ya reconozco que la ecuación diferencial es exacta, entonces recién ahí yo puedo resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta? Quiero encontrar la función f. Ya, la función f de x, y. Esa es la función que ahora yo quiero encontrar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Yo sé que la derivada de f es m.
pero es la derivada de f con respecto a x. Así que voy a pasar el de x multiplicando, ¿cierto? Y me queda que derivada de f es igual a m por dx. Voy a integrar entonces ahora. Voy a aplicar integral a ambos lados de esa igualdad. ¿Sí? Y cuando aplico la integral a la derivada de f, entonces me queda f. Luego me queda la integral de m más una constante, pero esta constante depende de i. No es cualquier constante, no es una constante cualquiera. ¿Ya? ¿Por qué depende de i? Porque como estoy calculando derivadas parciales, cuando yo derivé con respecto a x, si había una i solita, se fue. Entonces tengo que tratar de recuperar esa i que se pudo haber desaparecido después de derivar. Entonces, ¿cómo encuentro ahora la constante? Utilizo el n, ¿sí? Porque yo sé que n es igual a la derivada de f con respecto a i. Y derivo el m que yo había encontrado anteriormente. ¿Ya? Pareciera ser complejo, pero la verdad es que este es el método más fácil de resolver ecuaciones diferenciales. Voy a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver de lo que estoy hablando. Ya. Entonces, ahora sí. Vamos con esta. ¿Cuál es el m en este caso, Cata? ¿Cuál es la función m? No, Cata, ¿por qué no me contestas? Eres mi caballito de batalla en este curso. Ya, Diego, que hoy día te tocó el premiado. Felipe, dale. 2x cuadrado más 6x y cuadrado. Perfecto, más 6x y cuadrado. Después el n de x como y es 6x cuadrado y Cuadrado más 4y al cubo. 4 y al cubo. ¿Ya? Entonces, primero, siempre tengo que reconocer el m y el m. Segundo, ¿sí? Tengo que comprobar que es exacta, porque no lo sé. Entonces, calculo la derivada de m con respecto a y. Como el Jesús recién llegó a la sala de arriba, lo voy a volver a explicar cómo se deriva. Entonces, sería, la derivada de m con respecto a y es derivar con respecto a y, pero pensando que el x es constante. Entonces me queda la derivada con respecto a y de la función m, que es 2x al cuadrado más 6xy cuadrado. Separo la derivada en suma. Entonces me queda la derivada con respecto a y de 2x cuadrado más la derivada con respecto a y de 6xy cuadrado. Esta derivada, ¿cuánto da? 0. 0, perfecto, Jesús, ¿cierto? Porque estoy derivando con respecto a y si yo pienso que el x es constante, la deriva una constante es 0. Ya. Luego, estoy derivando con respecto a y, así que todo eso que es constante Se va puede afuera. salir de la derivada. ¿Sí? Y me va a quedar 6x por la derivada con respecto a y de y cuadrado. Y eso es 6x por 2y. Finalmente, 12xy. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Perfecto. ¿Continuamos? Ahora tengo que calcular la derivada de n con respecto a x. Es decir, derivo con respecto a x el n. 6x cuadrado y más 4y al cubo. O sea, separo en suma y me queda la derivada con respecto a x de 6x cuadrado y más la derivada con respecto a x de 4y al cubo.
Ahora, estoy derivando con respecto a x, por lo tanto tengo que pensar que el y es constante. Así que, ¿cuánto vale esta derivada, Cata, si el y es constante? ¿Uno? Ah, no. El y es constante, la derivada es Ah, una el día constante. era constante. Ah, perdón. Vale 12x. No, espérame. El y es constante, entonces la derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada, si yo derivo el 2, ¿cuál es la derivada de 2? 0. 0, ¿cierto? La derivada de las constantes es 0. Entonces acá tú estás derivando con respecto a x y adentro tengo una variable y. Por lo tanto, tú tienes que pensar que el y es constante. Así que, ¿cuánto queda esa derivada? En 0. En 0. Perfecto. Sí, verdad. Perdón, profe. No, no importa. Si además que había alguien ahí a lo mejor por ti. Ahora, acá tengo que derivar con respecto a x. Pero el y es constante, entonces el y yo lo puedo sacar de la derivada junto con el 6. Así que me queda 6 y por la derivada del x cuadrado, que el x cuadrado es 2x. Así que queda 12xy. Por lo tanto, la ecuación es exacta porque las derivadas son iguales. ¿Volviste, Guillermo? ¿Ya? La ecuación es exacta. Perfecto. Ya comprobé que es exacta y ahora la comienzo a resolver. ¿Ya? Entonces, yo sé que la derivada de f con respecto a x es el m, y el m en este ejercicio es 2x cuadrado más 6xy cuadrado. Voy a pasar este de x multiplicando hacia el otro lado. Entonces me queda que la derivada de f, espérenme. ¿Copiaron ahí o voy muy rápido? Ya, pues copiaron o voy rápido, si alguien me contesta. Por mí va bien. Espera un poquito, espera un poquito. Ah, ya, espera un poquito. Ay. Espera, ya, súper. Oye, Diego, parece que lo tuyo, lo malo son las mañanas. Sí, un poco tengo que cambiar mi horario. Oye, pero tal vez te estoy confundiendo, pero estuviste conmigo en Vectorial en la mañana, ¿no? Sí, o sea, online, sí. Sí, pues, pero me refiero a lo malo como con menos energía. Ahora estoy como muy, Sí, muy atento. A eso me refería. es que por eso tengo que dormirme más temprano y empezar Sí, a ya. cambiar el Pero horario. nosotros acá tenemos salas asignadas para todos. Tenemos salas gigantes para nosotros y somos re pocos. Así que acuérdense que la próxima semana todos presenciales. Sí. ¿Ya? Los viernes voy a ir sí Hasta o las sí 8:30, presencial. Diego. Te espero el viernes a las 8:30. Sí, sí, sí. El viernes sí o sí voy. Ya, muy bien. El lunes en ECUA no sé si pueda porque tengo clase antes. Ah, pero en la universidad están los espacios habilitados, Diego. Sí. Sí, de Por hecho eso, ahora el no Jesús sé. está en una sala. Ustedes se pueden apoderar del cuarto piso como quieran. Cuando terminen de copiar los que estaban copiando, me avisan ahí en el chat para dejar de rellenar. Listo, profe. Profe, aún no arreglan el wifi. ¿Qué? Aún no arreglan el wifi. Pero estoy en la 404. No, si tampoco están funcionando esos computadores. Sí, pero tenéis que prender el del fondo porque es el control. No, si fue a ese mismo, al de la izquierda, al fondo de la izquierda. Está ¿Y cómo funcionó? desconectado. Está desconectado el Ethernet, todo. No, pues si en ese computador. No, me fui a otra sala con Windows. Ya. Usted me ha hablado con los Mac, ¿cierto? Los Sí. iMac. Sí. Ya, bueno, ahí. Así que ahí en la universidad, el piso C400, ustedes pueden usarlo como quieran. Ya, ahora voy a resolver. Entonces la derivada de f igual a 2x cuadrado más 6xy cuadrado por dx. Y ahora integro ambos lados. Pero cuando integro la derivada de f, me queda f. Entonces me queda que f es igual a la integral de 2x cuadrado más 6xy cuadrado por dx. Estoy integrando con respecto a x, así que nuevamente considero el y constante. ¿Ya?
Cuando integro acá, ¿cómo me queda la integral de esto? Se querían 4. 4X. O sea, 4X. No, estoy No. derivando. Ah, ya. Integrando. Está. Ahora. 2x cubo entre 3. Sí, sería entonces, eso sería la integral de 2x cuadrado de x más la integral de 6x y cuadrado de x. Saco el 2 de la integral, ¿sí? Y me queda 2 y la integral de x al cubo, de x cuadrado, es x al cubo partido en 3. Más, y acá saco el 6y cuadrado de la integral, porque son constantes, y integro el x. La integral del x es x cuadrado partido en 2. Más una constante que depende de y. Ya recuerden que la constante no es un más c nomás, es una constante que depende de y. Yo esto lo puedo amononar un poco, me va a quedar más 2, no, más 3. 6 dividido en 2 es 3, así que me queda 3x cuadrado y cuadrado más la constante que depende de y. Acá tengo casi la función f que ando buscando. ¿Por qué digo casi? Porque necesito encontrar esa constante. Entonces, para encontrar la constante, ya usé la primera parte de que la derivada de f con respecto a x es m. Entonces, ahora voy a usar que la derivada de f con respecto a y es el n. Entonces, la derivada de f con respecto a y, pero voy a derivar el f que acabo de encontrar. O sea que voy a derivar este f con respecto a y. Me va a quedar la derivada con respecto a y de ese f. 2x al cubo partido en 3, más 3x cuadrado y cuadrado, más la derivada de más la constante. Entonces, como estoy derivando con respecto a y, este va a desaparecer. ¿Sí? Se desaparece por completo. Entonces me queda 6x cuadrado y más la derivada de la constante. Ese es el de f a de y. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora lo comparo con el n. Y el n era 6x cuadrado y más 4y al cubo. Y esto tiene que ser igual a 6x cuadrado y más la derivada de la constante. Entonces, comparo, este se va con ese, y me queda que la derivada de la constante es 4y al cubo. Entonces, ¿cuánto vale la constante que dependía de y? Hay que integrar, ¿o no? Hay que integrar. Es la integral de 4y al cubo con respecto a y, que Sería es... 3 por 4, 12. Y 12 igual. No, de nuevo estoy derivando. Ay, Dios mío. Ya. Ya, vamos. Cuando derivo, le bajo el exponente. Cuando integro, le sumo 1. Sí, ¿Sí? sí, sí. O Sí, sea profe. que i a la cuarta partido en 4, que es lo mismo que i a la cuarta. Y ahora sí, entonces tengo la función f. Entonces, f de x, y es la que había encontrado al principio, 2x al cubo, partido en 3, más 3x cuadrado y cuadrado, más i a la cuarta. Esa es la función f. ¿Es la función f la solución? No. Por lo tanto, la solución de la EDO es 2x al cubo partido en 3, más 3x cuadrado y cuadrado, más i a la cuarta, y todo eso igualado a 0. Esa es la solución, no la función f, sino que cuando igualo la función f a una constante. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí.
para que puedan copiar todo. Jesús, ¿tuviste con clases conmigo en la mañana o no? ¿Qué más tuvo clases conmigo acá? No, yo no. Tuve algoritmo. ¿Mi algoritmo es online? Profe, una consulta, no sé si le hicieron ya. Dime. La prueba del lunes va a llegar hasta la última clase que subió, que es la clase 4. La de los La prueba no documentos es que el subió. lunes, o sí, es el viernes. Ah, ya. Pero llega hasta la clase de hoy día. Ya, profe. Claro, las pruebas Gracias, son, profe. trato siempre de que entre hasta la materia que vimos una semana antes. Ya. Pero es el Ah, viernes me para parece. todos. Ya. Gracias, profe. Ya. Continuamos entonces. Ejercicio. Primero dice, reconocer elementos de una ecuación diferencial. Me refiero al m y el n. Segundo, resolver la ecuación diferencial exacta. Y finalmente, grafiquen alguna solución, al menos uno. La pueden graficar en Wolfram Alpha o en Symbolab. Entonces, esta es la ecuación diferencial. ¿Cómo identifico el m y el n si la ecuación diferencial está escrita de esta manera? ¿Tengo que separar variables o no? Ya, o sea, más que separar variables, tienes que escribir el de i, recordar que el i' es de i partido en de x. ¿Sí? Claro, y ahí paso separo las variables, ¿no? Ahí Ya con eso. separé las variables. Ya, entonces sería, veamos, de i yo les voy a ayudar solo con la primera parte, de x igual a x más y cuadrado dividido en 1 menos 2xy menos x cuadrado. Paso 1 multiplicando, entonces me queda 1 menos 2x menos x cuadrado por di igual a x más y cuadrado por dx. Paso todo restando, x más y al cuadrado de x más 1 menos 2x menos x cuadrado. ¿Cuál es el m? Le faltó un i, profe, en Sí. el 2x. ¿Cuál es el m? El El X X más más Y. No, ¿El M? el m. el menos X más Y Sí. al cuadrado. Tiene que ser con los signos. Si Ah, tiene ya, un me signo está, ya, menos, ya la lo ya. incluye. Tienen que incluir el signo porque si no lo incluye, las derivadas no les van a dar iguales. Y les van a quedar derivadas parecidas, pero con signos cambiados. Y este es el n, incluyendo el signo siempre. Lo que pasa es que cuando uno es positivo, no incluye, no pone más tanto, ¿cierto? Pero hay que incluirle el signo. Ya, deriven entonces, ya que yo los ayudé, encontraron el m y el n, encuentren la función f, ¿sí? Y luego grafiquen 3 soluciones. ¿Dudas hasta acá? Entonces, profe, la derivada parcial de M igualado a la derivada parcial de N.
tienen que ser iguales. Ya. O sea, la derivada parcial, las que están acá arriba, la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esas derivadas parciales tienen que ser iguales. Para que sea exacta, porque no puedo resolverlas si no sé que es exacta. Igual que las de variables separables. Yo no las puedo resolver si no sé que es de variable separable, porque si lo intento, no voy a llegar a nada. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. ¿El resto cómo va? Bien, profe. Bien, ya, resuélvanlo. Yo voy a seguir acá. Cualquier duda me habla. Si se quedan pegados en un paso, la idea es que me digan en dónde se quedaron pegados para yo poder ayudarles. Ya, ¿cómo van? Manuel, ¿cómo vais? Jesús, Vicente. Derivé la primera ya. ¿Cuánto te dio la primera derivada? Menos 12x menos 12. Perfecto. Vicente, ¿cómo vais? ¿O no vais? No, bien, profe. Aquí haciéndolo. Ya. Cata, ¿cómo vais? Bien, profe, estoy haciendo la segunda. Derivada parcial. ¿Alguien se quedó pegado en un punto? ¿Lo puedo ayudar? ¿No entendió nada? Profe, yo no voy. Espérame. Diego, ¿cómo no hay? ¿Qué pasó?
¿Qué hay que hacer al principio? Ya, Empezar. ya, reconocemos el M y el N, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer el M. Ya sabemos que el M de X, Y es menos X más Y todo eso al cuadrado. Y que el N de X, Y es 1 menos 2xy menos x cuadrado, ¿sí? Lo segundo es comprobar que es exacta, entonces tienes que calcular esa derivada y ver si es igual a esta otra derivada. Calculemos primero Sí. la derivada de m con respecto a y. ¿Sí? Y esa derivada te da derivas con respecto a y. ¿Sí? Y aquí tenéis dos formas de hacerlo. O sea, lo primero, menos y regla la cadena. La derivada de todo eso, entonces 2 por el de adentro por, ¿sí? La derivada de lo de adentro, por la derivada con respecto a y de x más y, y esa derivada es 1. Así que te queda menos 2 por x más y, que es lo mismo que menos 2x menos 2x, ¿sí? Profe, sí. Que Y no ahora, sabía cómo empezar. y ahora calculáis esto. Mm. Y si te da igual, entonces es exacta y ahí continúas con el f. Profe, yo me pegué en una parte. ¿En cuál? Ya, las dos me dieron iguales. Ya, entonces ¿Ya? Jesús ya sabe que esta es menos Ay, perdón, 2x menos 2y, ¿sí? Vaya en el tercer paso. El tercer paso es encontrar f. Ahí, eso, ahí me pegué. Ahora tengo que Y f integrar, ¿cierto? es la integral del m. Ah, ya. La Y integral de luego, menos después que se x hace todo eso, más y cuadrado de x. ya, eso me da una Acá constante y. lo más fácil es resolver cuadrado de binomio. Ya, Voy a integrar. ya, profe. Súper. Ya, pero luego de eso, esa al integral me va a dar una constante que depende de ahí. Y esa La, después la- tengo la- que, espérame, la integral te va a dar un resultado más una constante. ¿sí? Y Ya. eso después, para encontrar ese constante, tengo que integrar de nuevo lo que me dio. No, Pero con pero vamos respecto a por ahí, parte, vamos por parte. Primero resolver la integral. ¿sí? Ya todavía no lo resuelvo, pero ya, Ya. tengo que resolverlo. Manuel, acabo de leer. ¿Ahí quedé dónde? ¿Dónde quedaste? No, profe, ya lo explico. Perfecto.
Profe, Dime. ya integré. ¿Ya cuándo te dio? Ay, X al espérame, cubo partido en 3. tranquilo, tranquilo. Mira, ya. X al cubo, Partido en 3. ya, Más X al cuadrado y ya, más Y al cuadrado por X. ya. Más la constante. Pero todo con un Sí. signo menos, po. No, me dio menos. A ¿Y ese ver. menos? Ah, no. Esta. Un signo menos en No, alguna menos parte. mal, menos. No, ya voy a tener que hacerlo de nuevo. No, pero está bien, está bien. Mira, cambia al menos el Ah, porque el signo. menos se fue afuera. 2x cuadrado y cuadrado partido en 2 más, Entonces, no. o sea, menos x y cuadrado, más una constante que depende de ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente, yo sé que aquí voy a eliminar el 2 con ese 2. ¿Ya? Profe, pero el X no me dio X al cuadrado. El I, Ah, sí, el X Y no cuadrado. me dio Y al cuadrado. Sí. Ah, el i va solito, toda la razón. Sí. Ahí. Ya, entonces queda menos x cubo partido en 3, menos x cuadrado y, menos x y cuadrado, más la constante que depende de y. Hoy mi y cada vez parece más extraña. Ya. Y ahora derivo esta f que acabo de encontrar, pero con respecto a y. Ya, ya, ya. Ahora tengo el. Vamos a ver. Ya. Ay, me salió con un gallito. Cata, ¿cómo va? Ah, bien, profe. ¿Bien? Es que me equivoqué en una parte, entonces estoy borrando ahora. Ah, ya, pero va bien. Sí. Profe, ya tengo la función, pero no sé si está bien. Y a ver, ¿cuánto te dio? Me dio menos x cubo partido 3 Espérame, menos espérame, 2y. espérame. Voy a hacer esta parte rápido, pero aquí menos derivo con respecto a y, entonces te da menos 3x cuadrado partido con respecto a y. Entonces aquí la deriva te da menos x cuadrado menos 2xy más la deriva de la constante. ¿Sí? Eso te dio. Sí, profe. Ya, después comparaste eso con el n, o sea, menos x cuadrado menos 2xy más la derivada de la constante, y esto tiene que ser igual al n, que era 1 menos 2xy menos x cuadrado. O sea, acá este se va con ese y con ese. ¿Sí? Y la constante, la derivada de la constante te dio 1. Entonces la constante te dio
X. No, y, porque tienes que integrar con respecto a y, Cuadro. porque la constante depende de y. ¿Sí? Ok. Ya. Y después entonces la función es menos x al cubo partido en 3, menos x cuadrado y, menos x y cuadrado, más y. Perfecto. ¿Sí? Y ahora, Sí, cuarto parece que me paso, la solución. quedé con una parte. Ya. Cuarto paso, la solución. X al cubo partido en 3, menos x cuadrado y, menos x y cuadrado más y. Porque acuérdate que la solución no es la función. La solución es cuando la función le igual a c. Ok, profe. Yo creo que me quedé una parte, voy a revisar. Ya, revisa ahí. Ya chicos, lo voy a dejar hasta acá. ¿Lo alcanzaron a entender el ejercicio? Y les voy a dejar a ustedes de Sí. tarea graficar en Wolfram. Tienen que meter la función, grafiquen al menos 3. Entonces denle un valor a c cualquiera. C igual 0, C igual 1, C igual 2 y grafican esas 3 soluciones. ¿Ya? La solución en este caso sería esa. Ya, nos vemos la próxima semana presencial, ya por fin se solucionaron todo, al menos a mí hoy día ya me salió todo perfecto. Ayer igual no tuve ningún problema, así que ya después de 2 días de éxito en las clases híbridas, seguimos nosotros, así que la próxima semana nos vemos en clases en la universidad. Somos pocos, así que traten de ir todos. ¿En la misma sobre sala? todo porque hoy día, por ejemplo, yo hice clases y estaba la mayoría en la sala, solo habían 2 alumnos online, 2 o 3. Entonces eso hace que como que sea súper extraño, ¿ya? Como que no interactúo tanto con los que están online, a veces pasa. Dime, Jesús. Sería la misma sala que dijo, ¿cierto? Les mandé las salas por correo, pero si no se las he mandado, las voy a revisar. Y se las No, mando. creo que sí la mandó, creo que sí. Sí, ¿Ya? sí la mandó. Sí, ya, profe. Ya, que estén súper, que tengan excelente fin de semana. Igual. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe.